Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Es un placer estar de nuevo con ustedes después de 2 semanas. Hermanos, y muchas gracias por sus oraciones. Gracias al Señor que estamos de pie de nuevo. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero primero quiero pedir que incline su rostro para orar, pedirle al Señor. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y siempre estás con nosotros. Así como hemos cantado, Señor, tú nunca nos fallas. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tus bendiciones, Señor. Pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, puedas instruir nuestras vidas. Y así a ti, Señor, te damos toda la honra y gloria en tu nombre precioso. Amén. Amén. Hermanos, entramos a la semana o el capítulo 30 de la historia. Y se titula este capítulo Los días finales de Pablo. Hemos estado ya por 30 semanas o 29 semanas, 30 con estas, dándole y viendo, Señor, por medio de la palabra del Señor, lo que el Señor ha estado haciendo. Quiero comenzar con este pensamiento. ¿Cuántos de ustedes ven especial las primeras palabras tal vez de un bebé? Y qué especial es, ¿verdad? Cuando nosotros, algunos que hemos experimentado tener hijos, podemos experimentar esas primeras palabras o que digan similar, ¿verdad? Algo tal vez a papá o a mamá. Y veo algunas sonrisas en algunos que han experimentado eso. ¿Y cuántos vamos a darle la vuelta, las palabras cuando entra un bebé o una nueva criatura a este mundo, pero a la misma vez las palabras especiales también de alguien que ya va a partir de este mundo? Es pesado. Parte del privilegio de ser un pastor y tener el privilegio de estar al lado de una persona que está listo para partir del mundo, de este lugar, rodeados alrededor de su familia. He notado una cosa, y una cosa es esta, que la familia se acerca porque quiere saber, quiere escuchar realmente lo último que esta persona querida quiere decir. Muchas de las veces hemos entrado y vemos la familia, como dije, a todos alrededor de esta persona. Y están allí atentos para escuchar y no perder ninguna palabra de lo que se le va a decir. El otro día yo estudiando le llamé a mi mamá porque yo no escuché las últimas palabras de mi padre. Pero mi mamá sí, ella estaba. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué dijo mi papá cuando sus últimas palabras? Porque él duró en el hospital ya 2 semanas más sin hablar. Pero tuvo palabras y sus últimas 2 palabras eran un deseo, y el deseo era que cuidáramos, somos 8 como hermanos, que cuidáramos a nuestra madre. Pero la otra era, ¿dónde está mi gorra? Y él tenía una gorrita, una beanie que se ponía diario. Y siempre cuando andaba tenía esta bona, le decía una bonita. Y pidió esas 2 cosas. Y cuando vemos y vemos estas palabras de partimiento, son palabras especiales tal vez. Es la razón por cual vemos que diferentes personas han registrado estas últimas palabras.
Encontré algunas, por ejemplo, el presidente o el expresidente John F. Kennedy, cuando subió a la limusina, la esposa del gobernador Connolly estaba en la limusina con ellos y ella voltea a John F. Kennedy y le dice estas palabras. La señora había observado la multitud que se alineaba en las calles y le dijo al presidente: ciertamente no se puede decir que la gente en Dallas no le haya dado una agradable bienvenida, señor presidente. Y el señor presidente dijo: no, ciertamente no puedo decir que no lo hicieron. Fue la última palabra que él tuvo. Palabras pronunciadas tal vez para algunos son importantes y especiales. Al igual como una radiografía, cuando vamos al doctor y recibimos unas radiografías, nosotros podemos ver algo que se revela, algo que nos han estado tratando de encontrar y nos permite ver realmente lo que está sucediendo. Otro ejemplo que tengo, P.T. Barnum. No sé si usted sabe quién es P.T. Barnum, pero P.T. Barnum era el gran showman del circo que trabajó toda su vida para ganar su dinero. Y no me sorprende una persona así de trabajar tan arduamente, trabajar tan duro, de decir estas últimas palabras. Cuando él ya estaba en su cama, dijo: ¿cuáles fueron los recibos de hoy? Wow. Y se dice de tal vez otra actriz, Joan Crawford. Joan Crawford fue la respuesta a su criada, que comenzó a orar. Su criada comenzó a orar cuando Joan Crawford ya estaba lista para partir. Y Joan Crawford voltea y con una furia le grita una mala palabra y dice: no te atrevas a pedirle a Dios que me ayude. Wow. Muestra su actitud contra nuestro Dios celestial. Pero muchas personas en sus últimas palabras pudiéramos decir también que son profundas, que son especiales, que llevan mucha sabiduría para nuestras vidas. Digo esto porque entramos a este último capítulo en la vida de Pablo. Y sus últimas palabras. Y lo que él estaba tratando de decir. Y antes de comenzar, quiero entrar un poquito al escenario de lo que estaba pasando en su vida. Después de ser arrestado, Pablo en Jerusalén fue trasladado a Cesarea y ejercitó sus derechos como ciudadano romano. Y le apeló al emperador. De hecho, lo habían llevado, lo subieron a un barco y lo llevaron a Roma, donde lo colocaron bajo un arresto en un domicilio. Durante esos 2 años duró en este hogar alrededor de sus amigos, pero a la misma vez encadenado con un soldado 24 horas al día. Podía comer lo que quería, cuando quería. Podía disfrutar de un paseo, pero usted imagínese con otra persona colocada aquí, donde usted vaya, esa persona tiene que ir. Así estaba Pablo. Cualquier lugar, imagínese, ya sabe. Eventualmente, después de 2 años, su caso fue echado y Pablo fue liberado. Se fue a Roma, su compromiso de predicar el mensaje del evangelio siguió. Y puede ser durante este periodo que Pablo hizo su 4º viaje soñado, pudiéramos decir. Una misión a España.
Nadie sabe con su seguridad, pero sí sabemos que se encontró con Tito, disfrutó de la compañía de sus amigos Filemón y su amigo Onésimo, y se reunió de nuevo con Timoteo. Pablo aprovechó una oportunidad más, otra oportunidad que pudiera tener de poder depositar más sabiduría a su amado, pudiéramos decir, hijo espiritual, Timoteo. La libertad de Pablo duró unos pocos años, más pronto de lo que la mayoría pudiéramos esperar. Fue arrestado de nuevo. De nuevo lo llamaron a Roma encadenado. No había ahora ya no había apartamento. Ya no había, sino que lo metieron en una cárcel, encerrado en una mazmorra romana, una celda subterránea, fría, húmeda, oscura y estrecha en la prisión de Marmetino. Y esta vez Pablo sabía que ya no iba a ser liberado. Pablo sabía que no habría más viajes. Pablo sabía que no iba a haber tiempo para ir a visitar de nuevo. Pablo sabía que su muerte estaba por delante. Pablo sabía su tiempo partida de este mundo se había llegado. Y tenía razón a pensar eso porque el rey Nero no lo liberó. En unos pocos meses Pablo fue llevado fuera de las murallas de Roma, donde fue decapitado. Pero mientras en esa celda, Pablo demostró algo. Él nunca era alguien que decía, bueno, aquí estoy, aquí me quedo, me cruzo las manos y hasta que vengan. Pablo no era de esos. La palabra del Señor nos dice que Pablo demostró que nunca era alguien en solo sentarse y hacer nada. Trabajó para avanzar el evangelio. Incluso en esa cárcel final escribió varias cartas a las iglesias y a sus amigos. Esas cartas ahora nosotros las conocemos como las epístolas de Pablo en la prisión. Sus últimas palabras fueron las últimas epístolas de la prisión que les escribió tal vez al joven Timoteo, a quien Pablo consideraba como su sucesor. Quiero que nos centremos en parte de esta última carta porque es cierto, tiene un gran poder, gran sentido. Su fe fue también para nosotros. Estas palabras son para nosotros, hermanos. Miremos cómo Timoteo había tomado estas palabras. Hermanos, es nuestro trabajo terminar. Lo que comenzó Pablo, nosotros nos toca terminar. Para completar la gran comisión que el Señor nos ha dado como creyentes de Jesucristo. Entonces quiero que voltee, vaya ahí a su Biblia y busque en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a ver en este día el capítulo 3, el versículo 10 y adelante. Imagínese a Pablo sentado en su celda, escribiendo las siguientes palabras a luz de vela. Miremos la pantalla. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor,
mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por los demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. En estas últimas palabras, Pablo nos dice lo que debemos de hacer para vivir, cómo él vivió, lo que tenemos que hacer para vivir vidas abundantes, vidas que significan eternamente. El primer punto que tengo es que tenemos que permanecer, como dice Pablo, firmes. Permanecer firmes. Recalco aquí los primeros 4 versículos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mi persecución, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporto. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Permanece firme. Voltea a su vecino, dígale, permanece firme. Vendrán, hemos escuchado, mensaje tras mensaje, vendrán pruebas, vendrán luchas. Pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy pasando? La palabra misma nos ha dicho que vamos a pasar, pero no nos quedamos allí. Estamos en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros si nos permanecemos firmes.
Pablo dijo algo que nos recuerda, como dije, de vez en cuando los cristianos deben esperar prueba y lucha, tribulación. Los tiempos difíciles van con el territorio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos dicho, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido a seguir a Cristo, y porque yo he dicho eso, ¿sabe qué? Que se nos pone una marca y dicen, hey, ese es de Cristo. Y el enemigo está diciendo, ahí le va, ahí le va. Es decir, obedecer a Jesús en este mundo caído. Y va a significar que tenemos que seguir adelante. ¿Es difícil? A veces es difícil. Pero Pablo dice que podamos hacerlo si permanecemos firmes. Amén. Pablo dice que debemos recordar que en hacer Jesús nuestro Señor, lo que significa es obedecerle en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y es duro? Sí, es duro. ¿Van a haber desafíos? Sí, van a haber desafíos. ¿Nos enfrentaremos con dificultades? Sí, nos vamos a enfrentar con dificultades. Esto no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Él nos ha prometido que Él subió sobre esa cruz. Él nos prometió que las cosas serían difíciles, pero nos prometió una cruz, pero con las cruces de Jesús pueden ser maravillosas bendiciones, porque nuestro Señor tiene el poder de convertir las cruces en coronas. De hecho, una cosa que nos mantiene firme es la promesa de su palabra, las Escrituras, que Dios usará en nuestros tiempos difíciles, cuando necesitamos ser levantados, animados. Su palabra es lo que nos da aliento, sus promesas por medio de la palabra de Dios. Permanecer firme en esos momentos. Y atravesamos el fuego. ¿Cuántos a veces yo ahorita siento que estoy sudando? Hace calor, yo no sé si ustedes tienen calor, pero yo sí me estoy derritiendo. Se pone en las pruebas, en la lucha, ¿sabe qué? Se pone caliente la cosa. Él no te lo va a dar tan fácil. Calmadito, no. Cuando viene la lucha, la prueba, agárrese ¿de qué? De la palabra del Señor, permaneciendo firme en Él. Amén. A veces pensamos, ¿por qué tanta lucha, tanta prueba? Y podemos pensar que es tan duro. Pero échele ganas. Hemos escuchado eso. Échele ganas. Hay que durar, permanecer. ¿Y qué? ¿Vale la pena? Claro que sí, vale la pena. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice, sabemos que Dios nos dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Hay cosas que van a venir contra nosotros que no sabemos? Claro que sí. No sabemos si la economía se va a mejorar. No sabemos si los terroristas van a venir y bombardear. No sabemos si las compañías van a quebrar. No sabemos si vamos a tener suficiente economía para seguir adelante. No,
No sabemos cuando el doctor va a llegar a una cita y decirnos una noticia que no queremos escuchar. No sabemos nada de eso. Nada de eso sabemos. Pero Pablo dice, permanece fiel. Dígale a su vecino una vez más, permanece bien, fiel. ¿Sabe que antes de que comenzara el tiempo, Dios miró hacia el futuro? Yo no sé si usted captó, cuando usted lee esas palabras, yo no sé si usted ve lo que el Señor le estaba diciendo. El Espíritu Santo estaba revelando a Pablo para escribir a Timoteo. ¿Usted cree que era solamente para Timoteo? Yo el otro día, yo no sé, yo comenzaba a decir, esto no es para Timoteo, esto es para mí, esto es para la iglesia de hoy en día. Cuando Pablo comienza a decir, van a venir luchas, yo me apunto. Va a venir prueba, hello. Va a venir enfermedad, yo lo he sentido. Va a venir tristeza. Y Pablo está escribiendo y nosotros pensamos, eso era para Timoteo. Timoteo, ahí te va. Hermano, léala otra vez. Y mire que el Espíritu Santo estaba revelando, porque sabe que hoy, este día, usted está escuchando palabra de Dios y el Señor está hablando a su vida. Permanezca fiel. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pablo lo pone de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué? Hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es muy fácil, les decía a los varones el día de ayer en el desayuno, que nos gozamos tanto, pero les decía a los varones, es muy fácil de aquí, bla, 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 bla. Muy fácil. ¿Verdad? Oh sí, yo permanezco fiel. Permanezco fiel. Y llega la lucha, la prueba. ¿Qué hacemos? Es verdad. Pero la palabra del Señor nos dice, somos hechura de Dios. ¿Creados en quién? No en cualquier cosa. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Y póngase en práctica. Póngase a practicarla. Firme en el Señor. Amén. En la segunda parte es, hay que seguir y seguir leyendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Otra vez, para la buena obra. Amén. Mire nuevamente esa palabra, útil. Útil. Algo bueno para hacer algo bueno. Amén. En ese versículo 16 vemos esa palabra 16, útil. Si toda la escritura es útil, entonces la vida cristiana sin la escritura es
Yo no lo dije. ¿Escuchó lo que dije? Si toda la escritura es útil, entonces la vida cristiana sin escritura es inútil. En otras palabras, como hijos de Dios, somos hechos ¿para qué? Para hacer buenas obras, pero no podemos hacer buenas obras si no tenemos la palabra de Dios que nos está guiando. Amén. Decía mi hermano Ervin ayer por la mañana, pobre Ervin, cuando él llega, él estaba cocinando y yo le dije, ahí te va una palabra del Señor. Y le dije, Ervin, mira lo que el Señor nos dice. Todo lo que viene a tu vida tiene que pasar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro. Y que lo que no sale al otro lado, no te lo lleves. Échalo a un lado porque eso no sirve. Pero lo que permanece acá es para la buena obra, para hacer lo que necesitas hacer. Y salieron los chilaquiles rete bien. Porque fue inspirado. No por mí, por la palabra de Dios. La Biblia nos equipa, hermanos. La Biblia nos equipa. Nos da la herramienta que necesitamos para el buen trabajo. Y la importancia de las escrituras para Pablo era enorme. Era enorme, así que le pasó esa sabiduría, le depositó a Timoteo. Y yo imagino, ¿usted ha visto la historia de los pingüinos? ¿No la ha visto? En los canales Natural Channel, ¿no los ha visto? Los pingüinos. ¿Y cómo esperan los bebés para comer? Sí, dime que sí lo ha visto, ¿verdad? Pobres pingüinos esperando. Y sabe, viene el papá, acá viene el... Y la mamá cuidando, ¿verdad? Cuidando el pingüino acá, entre las piernitas. Y llega el papá, hey, ya vine de mi viaje y traía comida. Y trae comida. Y el bebé, ¿sabe? Cuando ya llegan, el bebé comienza y abre el hocico. Abre el hocico y el papá, el pico. Abre el pico. ¿Me entienden? ¿Ya? Abren el pico y el papá dice, deposita. Yo me imagino Timoteo diciendo, ¿cuándo, Señor, de nuevo voy a estar con mi padre, con mi papá espiritual? Porque cuando yo estuve con él depositaba de esa sabiduría. No era Pablo, sino que era la unción de Dios sobre la vida, porque palabra de Dios tenía para depositar en sus hijos. Nosotros tenemos que entrar a estas 4 paredes y decir, Señor, ¿qué tienes para mí este día, Señor? ¿Qué tienes? ¿Qué me va a cambiar mi vida? Yo no quiero ser igual, yo quiero ser cambiado, Señor. Que cuando salgo de esas puertas, yo puedo decir, algo ha cambiado en mi vida. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Pablo llegaba al punto de decir, mi hijo, serán los últimos días, pero te voy a dar todo lo que tengo, y no lo gastes, úsalo para las buenas obras del Señor. Estamos en una temporada, hermanos. Les dije 31 semanas
Nos falta una semana. Y déjeme decirle, esto no para aquí. Esto no para aquí. No para aquí, mis hermanos. Nuestra lectura, nuestra temporada de la historia no ha sido diseñada ¿para qué? Para meternos más en la palabra del Señor. Mejor en la Biblia. Pero cuando terminamos la próxima semana 31, no cierra su Biblia. No la cierre. Sino siga. Métase aún más. Porque no hemos terminado. Tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios, el libro que el Señor nos ha dado, la instrucción para seguir adelante, seguir estudiando, seguir reconociendo, porque hay mucho más que recibir del Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo y dicen hay que leer la palabra del Señor? Amén. ¿Sabe que se hizo un estudio? Se hizo un estudio de una investigación de la organización American Bible Society. Y en este estudio vimos que, primero, les doy las buenas noticias, 85% de los hogares al menos tienen una Biblia en su casa. Y un promedio, tal vez, de Pastor Leo le gustan los números, un promedio de 4.3 de Biblias. El 69% de los estadounidenses creen que la Biblia brinde respuestas sobre cómo vivir una vida significante. Ahí vienen las malas noticias. ¿Okay? 36% de las personas leen la Biblia menos de una vez al año. 79% de los encuestados creen que conocen la Biblia, pero el 54% no pueden identificar los primeros 5 libros de la Biblia. Y 46% creen que la Biblia, el Corán y el libro de Mormón son expresiones diferentes, pero llegan a la misma verdad espiritual. Diga conmigo. No. ¿Sabe qué? Se dice que los participantes de esta encuesta también indicaron su mayor frustración. ¿Sabes lo que era? No tenemos tiempo para leer. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? Saque su teléfono. Ahí le vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estoy ocupado. ¿No tenemos tiempo? El mundo no tiene tiempo para Cristo, pero las verdades están en la palabra de Dios. Wow. ¿Sabe que se escribe en una revista, Preaching Today? Dice Matt Woodley: hace unos años, unos veranos, vi a nuestro hijo de 18 años participar en un verdadero torneo de paintball. ¿Usted sabe lo que es el torneo de paintball? ¿Paintball? ¿No? ¿No? Who knows what paintball is? Amen? Amen? We're going to make some teams, or we're going to go and play some paintball, and we'll find out. Mire, su hijo de 18 años participó en un verdadero torneo con pistolas de paintball sofisticadas que disparaban 13 bolas por segundo. Los partidos son rápidos y emocionantes, también son caóticos. El concepto del paintball depende de que 5 jugadores de cada equipo disparen contra sus oponentes y sigan asediando por un gran campo al aire libre. El objetivo es matar, es decir, golpear a uno con una bola de pintura a los jugadores del otro equipo para que pueda capturar su bandera.
Pero no es una tarea fácil. El principal problema es que en medio de miles de las bolas de pintura voladoras es difícil detectar al que viene contra ti. El otro equipo puede agacharse, se puede meter en los bunkers, en las barreras, pero empeoran las cosas. Mientras que el entrenador les está diciendo: hey, a la izquierda, cuidado, a la derecha, bájate, sube. Los fanáticos del otro equipo están gritando información falsa. ¿Cómo? Bueno, información falsa. Cuando escuchan a los otros fanáticos confundir intencionalmente a los compañeros de mi hijo, me sorprendió, dice el padre. Me soñaba más como trampa, o a menos incivil. Pero después del partido mi hijo me informó calmadamente. Sí, me dice, eso se llama contraentrenamiento. Dice, están tratando de distraer a nuestros jugadores con información falsa. Es parte del juego, papá. Tenemos que liderar con esos todo el tiempo. Simplemente significa que tenemos que concentrarnos en nuestro entrenador y bloquear todas las demás distracciones. Ahí les va. La Biblia claramente nos advierte que no es fácil escuchar la voz de Dios. Habrá un montón de entrenamiento en contra de la cultura, el demonio y de nuestros propios corazones distraídos. Como dice el tipo, mi hijo. Eso es parte del juego. Tenemos que liderar con eso todo el tiempo y solo hay una manera de combatir el contraentrenamiento espiritual: conocer la voz de Dios, aferrándose a cada palabra que usted está leyendo de la palabra de Dios, cada palabra escrita, mientras que confiamos y obedecemos, incluso cuando la multitud dice que hay que hacer otras cosas. En otras palabras, métase en la palabra de Dios. Métase en la palabra de Dios. Pablo está de acuerdo. Debemos de seguir orando, leyendo. En tercer lugar hay que predicar la palabra de Dios. Dice allí, 2 Timoteo 4:1 nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que hay de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Entienda una cosa: la palabra no solo se predica de este lugar. La palabra no solo se predica de este lugar. La palabra se predica cuando yo estoy en la escuela. La palabra también se predica cuando yo estoy en la lavandería. La palabra se predica cuando yo estoy en el trabajo. La palabra se predica cuando yo estoy haciendo compra. La palabra se predica con lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios y mi deber es predicar la palabra. Tenemos un pensamiento: yo no soy pastor, yo no voy a predicar. La palabra nos dice, 2 Timoteo 4:1 y 2, nos dice: predica la palabra, persiste en hacerlo. Cuando lo quieras hacer y cuando no lo quiero hacer. Tenemos que entender. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, y eso mismo: serán mis testigos.
serán mis testigos. Y primera de Pedro 3:15 nos dice, estén siempre preparados. ¿Y cómo voy a prepararme si no estoy en la palabra de Dios? Hello. Estén siempre preparados para responder, porque va a venir una oportunidad, va a venir un tiempo, va a venir un punto cuando usted le van a preguntar, ¿y por qué usted es cristiano? ¿Y por qué usted sirve a Cristo? ¿Y usted qué va a decir? Porque mi mami me dijo. ¿Ah? ¿Qué va a decir? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Aquí en estas 4 paredes es muy fácil. Te alabamos, Señor, glorificamos, Señor, pero cuando estamos en la carretera, estamos alzando mano, pero tal vez otras cosas. ¿Qué estamos diciendo? Señor, bendícelo, o que se vaya a dónde. ¿Ah? Yo el otro día, ¿sabe lo que? Me había metido en Starbucks, porque a mí no me gusta el Starbucks, pero me había metido en un drive-thru de Starbucks y yo creo que se enojó el hombre que venía a meterse también a la misma vez. Pero era mi turno, me tocaba y me meto y esperando, yo glorificando al Señor. Señor, eres bueno. Y yo miraba el espejito y él me estaba tirando y estaba con, no sé si era su esposa, amiga, no sé, pero volteaba y fuego, no era el Espíritu Santo. Y dije, bueno, diablo, no me vas a ganar. Llegué a la ventanilla. Él todavía, todo lo que esperé, que fueron como 5 minutos, pero era como 5 horas. Llegamos a la ventanilla. Muchas gracias. Le dije, señora, agarré mi teléfono. Quiero pagar el auto atrás. ¡Plic! ¿En serio? Sí, en serio, por favor. ¡Plic! Le pagué. Me costó, pero pagué. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Rey. Porque quiero que sepan que hay una diferencia. Que hay una diferencia en quién somos nosotros. No somos como este mundo. Y el Señor nos ha hecho para hacer diferencia en este mundo que no está correcto. Que el Señor nos pueda ayudar. Dice, pero háganlo con gentileza y respeto. Ahí le va, papá. ¿Está dispuesto? Hermanos, ¿está dispuesto en hacer el cambio? ¿Está dispuesto a hacer la diferencia? Compartir a Cristo, compartir a lo que está haciendo, a predicar donde el Señor lo vaya a enviar. Finalmente quiero terminar con este último punto. Y el Señor nos dice esto por medio de su palabra, por medio de parte de Pablo. Dios dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que he llegado al último momento de mi vida? ¿Qué está diciendo? Que estoy al punto de derramarme completamente.
Pablo nos dice que tiene que entender una cosa. Pablo usó un método que usaban en Roma, donde había un banquete y todos se juntaban y celebraban. Y Pablo usó este método. Cuando se concluía la fiesta, el banquete, concluía con un símbolo, una rutina que hacían en el banquete. Y ese rito era que agarraban una jarra, una copa de vino, lo que era lo último que tenían, y en honor a los dioses romanos se la echaban a la tierra. Pablo comienza con esa escritura. Dice: yo por mi parte ya estoy a punto a ser ofrecido como un sacrificio. Y usa esta imagen para enseñar y describe que su vida ha llegado al punto de terminar. Y dice: estoy preparado en dar todo para mi Cristo. ¿Estamos preparados para darle todo a nuestro Cristo? Derramarnos hasta la última gota. De seguir derramando hasta que Él venga. De seguir dando hasta que Él diga: ha llegado la final. Hasta seguir sirviendo hasta que diga: he venido por mi iglesia. ¿Estamos preparados para decir: Señor, quiero vaciarme? Porque yo sé que si tú todavía no llegas, tú vas a seguir llenando. Y mientras que tú haces eso, Señor, yo sigo dando, Señor. Esa es la pregunta. Determinar bien con el Señor. Que cada día de nuestra vida sea un sacrificio hacia nuestro Dios. Y hay una frase que yo uso: keep doing that to the end and finish well. Hazlo hasta el final y termina bien. Let us pray. Oremos. Father, we just come before you. Venimos ante ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque no solo fueron las últimas palabras que el Espíritu Santo le dio a Pablo para escribir a Timoteo. Pudiéramos pensar
de esa manera, pero tú nos revelas, Señor, que por medio de tu palabra estabas pensando en nosotros, Espíritu Santo. Podemos comenzar tan fuerte, pero terminar bien es lo mejor. Terminar bien, seguir derramando, seguir sirviendo, seguir predicando, seguir siendo, Señor, el ejemplo para nuestros hermanos, para este mundo, para todos los demás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, hasta el final. Te damos gracias, Señor. Mueve, Señor, en cada vida, Señor, en este día. Que podamos ser el gran ejemplo. Y a ti, Señor, te damos toda la honra y gloria en tu nombre precioso. Y el pueblo del Señor dice: amén.